Voy a compartir aquí la pantalla. Ya, entonces si se ve la pantalla, Sí, se ve bien, profe. muchas gracias. Bueno, me presento, soy Ricardo Cabrales, profesor de esta clase de Administración de Sistemas Operativos Windows. Em, Soy ingeniero civil en computación informática. Tengo ya más de 15 años de experiencia trabajando en la implementación de proyectos de tecnología, infraestructura y otros. Así que la idea aquí es que tengamos una clase en la cual, más allá de los contenidos, que yo sé que la plataforma están disponibles para todos, lo que me interesa es que de alguna forma podamos ver aplicaciones en la vida real de lo que vamos a revisar. Si hay dudas, obviamente, del contenido también revisarlo. Pero en definitiva que tratemos de hacer una clase dinámica en esta hora y un poquito más que tenemos. No sé si antes de partir la clase hay alguna pregunta, duda, algo que quieran mencionar. Profe, disculpe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero a lo mejor lo va a resolver después, pero estaba haciendo el trabajo y cuando uno saca el administrador de tareas, le dice los procesos, las aplicaciones, los procesos de Windows y después los procesos ocultos o en background, ¿cierto? Ah, Pero en el rendimiento hay más procesos que la suma de esos tres, pues. ¿Por qué pasa eso? ya mira, para resumírtelo bien simple, básicamente cuando tú ves el Task Manager, que básicamente son todas las aplicaciones que el sistema operativo está ejecutando, son tanto las aplicaciones que está ejecutando el sistema operativo como las que tú como usuario estás ejecutando. Ahí está todo. Hay procesos eh, que son parte del proceso operativo para que el sistema operativo para que de alguna forma funcione la plataforma y otros que tienen que ver con las aplicaciones que tú estás corriendo. Muchas veces, además, las aplicaciones instancias nuevas un proceso, es decir, por ejemplo, el más común es Chrome, que tú levantas Chrome, pero por cada ventana que abres, él te vuelve a abrir otros procesos. Y de base, además, guarda un proceso de caché que en el caso de que cierre una ventana y la vuelva a abrir y ocupe la misma ventana, él ya tiene precargada. Entonces, probablemente la matemática no te va a cuadrar mucho, pero en definitiva el sistema operativo está administrando todos esos procesos. Ah, entiendo. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bien, voy a partir para que tratemos de alcanzar a ver todo el contenido de esta clase. Eh, Como contexto, esta clase tiene una clase previa que se llama Masterclass, donde yo ya vi parte de los contenidos de la primera, como el primer módulo. Acá voy a abordar información tanto del primer módulo como parte ya del segundo. Pero de todas formas, si que queda alguna duda de base de lo que estaba en la clase anterior, ahí ustedes me preguntan y lo podemos resolver para ir avanzando todo en el mismo nivel en términos de entendimiento de lo que estamos hablando. Ujú. Dicho esto, bueno, el resultado esperado de esta clase es básicamente entregar una base sólida para conocer la familia de sistemas operativos Windows y conceptos de virtualización y cómo se realiza esta virtualización. Básicamente eso vamos a ver. Vamos a hablar bastante de los sistemas operativos. Como les decía en la clase anterior, la masterclass, hay conceptos básicos que probablemente los voy a tocar acá, pero si a alguien le queda alguna duda, lo podemos revisar rápidamente para que quedemos todos nivelados. Eh, Otra cosa que me preguntaron harto en la clase anterior que hice es que estas clases quedan grabadas. Entonces, si alguien se perdió algo, quiere volver a revisar, eh, tengan en consideración que la clase está siendo grabada. Eh, de hecho, lo voy a volver a ver si se está grabando la clase. Así que siempre tienen la posibilidad de volver a ver la clase y repasar algún contenido. Además, está el material de apoyo en la plataforma. Así que ahí tienen esos dos elementos como para poder reforzar alguna duda y obviamente si me quieren hacer una pregunta aquí estoy disponible. Ujú. Bien,
¿Qué vamos a ver en la clase de hoy día? Básicamente vamos a ver sistema operativo de usuario y servidor, las diferencias conceptuales de estos dos tipos de usuarios, la utilidad de los sistemas operativos Windows, máquina virtual y creación de una máquina virtual. Ujú. Eso es lo que esperamos ver. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Hay cosas que a mí me gustaría más bien hacer en un tipo de laboratorio, pero la tecnología hoy día ha ido más allá y básicamente hoy día las clases, la mayoría son virtuales. La idea sería hacer esto. Y ahí cuando veamos el tema de la creación de la máquina virtual, les pido que dentro de lo posible hagan el ejercicio. Ahí voy a profundizar un poco más qué condiciones podrían tener ustedes para poder hacerlo, porque creo que es una buena experiencia en términos de aprendizaje y pueden tener ahí una máquina que pueden hacer otras cosas. Entonces, avancemos. Bien, hay dos sistemas o redes de plataforma Microsoft que se le denominan. Básicamente, una es el trabajo en grupo. Inicialmente los sistemas operativos, creo que lo mencioné en la clase, fueron evolucionando, estaban los sistemas operativos de usuario, de tipo usuario, y empezaron a surgir una línea que hoy día se ha ido abriendo, distanciando cada vez más con los sistemas operativos de tipo servidor. La gran diferencia es el alcance de administración que tiene el sistema operativo. El sistema operativo básicamente tiene como propósito final ser una especie de interfaz entre el usuario y el hardware. Yo como usuario quiero ocupar los recursos que tiene el hardware, ya sea teclado, mouse, monitor o cualquier otro dispositivo de entrada y salida que esté conectado. Y de alguna forma el sistema operativo me permite utilizarlo y administrarlo, así como me estaba preguntando al inicio de la clase, como estos procesos que aparecen ahí. Bueno, los procesos los está administrando el sistema operativo y le está dando prioridad de acuerdo a lo que él entiende que es prioritario o las necesidades del usuario. Si el usuario no interactúa con la máquina en sí, el sistema operativo va a estar administrando todos los procesos necesarios para que haya un entorno gráfico. Si estoy descargando alguna aplicación, él continúe con el trabajo de descargar información o buscando actualizaciones o conectándose a un servicio remoto si es que tengo una aplicación que está conectada de manera remota a un servicio web, etc. Entonces, el sistema operativo básicamente cubre la administración con una interfaz, diría, muy gráfica de los recursos de la máquina. Ujú. Entonces, bueno, además, desde el punto de vista más del hardware, básicamente está administrando el procesador, la memoria, los discos y todos los dispositivos de entrada, salida, como decía, teclado, mouse, monitores o cualquier otro dispositivo, impresora, cualquier cosa. Entendiéndose como el hardware, como todos estos dispositivos tangibles, digamos, que tienen cierta electrónica, y por encima le ponemos una capa de interpretación de ese hardware que permite a los usuarios interactuar de manera más fácil. En el caso, por ejemplo, de los teléfonos, un teléfono Samsung, de hardware Samsung, de construcción coreana, etcétera, tiene un sistema operativo Android encima, con lo cual el usuario puede administrar cámara, telefonía celular, red, etcétera. Lo mismo pasa con teléfonos tipo iPhone, que tiene un sistema específico, iOS, que permite administrar el hardware de ese dispositivo. Entonces, eh, dicho eso se han creado como dos tipos de eh, plataformas en los cuales estos sistemas operativos trabajan. Inicialmente, cuando los sistemas operativos tipo servidor no estaban tan especializados, se logró hacer grupos de trabajo en red. Eso significaba que de alguna forma, eh, con varios equipos conectados a un dispositivo que fuese capaz de administrar una red, ya sea un switch, un router o equipos más especializados, yo podía de manera limitada y no centralizada tener conectividad entre estos equipos y compartir ciertos recursos eh, que pudieran estar dentro de esta misma red. Por ejemplo, en la gráfica que aparece a la derecha, eventualmente uno de estos equipos tiene un recurso compartido que es una impresora y el sistema operativo le permitía, dado que estaban todos en la misma red, compartir ese recurso
y de alguna forma los otros computadores o los otros equipos de usuarios podían también acceder a ese recurso, a esa impresora, sin tener que estar conectados directamente al hardware de ese equipo, es decir, solamente conectados vía red. Entonces, cada equipo tenía autonomía propia en términos de administración, es decir, cada usuario administra su equipo, su entorno, las cosas que podía o no hacer dentro de ese equipo, obviamente si tenía los permisos, pero era un grupo de trabajo ilimitado. Eh, Antiguamente, normalmente las empresas partían así, con una conexión eh, muy limitada y básicamente lo que se buscaba era tener la posibilidad de compartir archivos, recursos compartidos como una impresora, cosas de ese tipo, o incluso conectividad con algún sistema que estuviera incluso instalado en alguno de los computadores que era factible, por ejemplo. Luego esto evolucionó y se requirió una administración más, eh, más centralizada, porque por lo tanto hablamos de modelos de red basados en dominio. Y básicamente aquí cambia la configuración o la estructura, donde la configuración de esto ya hablamos de un servidor de dominio que es capaz de hacer una administración centralizada de los computadores y dispositivos de red, desde el punto de vista de los accesos a los recursos, de las aplicaciones o de ciertas aplicaciones y de la seguridad y perfilamiento de usuarios. Eso de alguna forma trae ventajas significativas desde el punto de vista a quienes tienen la administración de los activos de una red, llámese computadores, servidores, puntos de acceso, etcétera. Porque en definitiva, de manera centralizada, yo puedo aplicar políticas de seguridad, por ejemplo, de que todos los usuarios de mi dominio no pueden acceder a las configuraciones de los equipos, de manera de no poner en riesgo la integridad de estos o eventualmente conceder o inhabilitar, por ejemplo, el acceso a Internet, porque a lo mejor hay un equipo que tiene información eh, delicada o restringida, por lo tanto yo inhabilito que ese equipo se pueda conectar a la red. Entonces, en definitiva, ambas formas, de alguna forma, bueno, la redundancia, si bien desde el punto de vista de los usuarios tienen autonomía en el equipo, la manera de administrar equipos en red en base a dominio permite la ventaja de poder tener una administración centralizada de los recursos, habilitando o deshabilitando el acceso a ciertos recursos que estén disponibles en la red, incluso a Internet, como eventualmente podría ser, como en el ejemplo que aparece a la derecha. Si tienen alguna duda, me levantan la mano y yo feliz les contesto, ¿vale? Si no, sigo avanzando. Entonces, por ejemplo, la familia de Windows de escritorio, bueno, aquí vamos a ir un poco de historia, pero básicamente partimos por Windows XP, que creo que ha sido dentro de las mejores versiones que Windows ha tenido y básicamente, si se fijan, en su inicio ya permitió la configuración relacionada con otras redes, con red inalámbrica, incluso, bueno, inicialmente conectarse por vía teléfono módem. Y esto fue evolucionando a través del tiempo, porque de alguna forma, ya con versiones como Windows 7, ya hablaban de un grupo hogar, que de manera mucho más simple, cosa que sí se podía hacer en Windows XP, pero era mucho más difícil de hacer, poder generar estos grupos de hogar, donde de alguna forma yo fácilmente veía las redes o los equipos que estaban conectados a la misma red. Todo esto en el entendido de que no existiera un dominio. Entonces, ya entregaba herramientas, digamos, de poder compartir recursos de manera más simple o incluso algunas configuraciones del mismo adaptador de red que inicialmente no lo permitía. Hoy con Windows 10 básicamente es mucho más flexible, tiene más herramientas y es parte de lo que cada equipo de usuario requiere, o sea, la cantidad de red, de internet y todo lo demás eh, es súper necesario y esto ha venido creciendo
en la medida que ha ido avanzando el tiempo. Lo recuerdo hace bastante años atrás. Los equipos celulares, cuando recién empezaron a salir con conexión a Wi-Fi, fue un gran avance porque en realidad poder conectarse al teléfono, ¿no? Era un avance, pero al inicio los sistemas operativos no permitían, a lo mejor la tecnología estaba, pero los sistemas operativos no permitían la posibilidad de conectarse vía Wi-Fi o otro dispositivo a la red. Entonces, de alguna forma, lo que quiero transmitir acá es que los sistemas operativos han ido evolucionando en base a las necesidades de negocio o el potencial que han brindado las nuevas tecnologías, en este caso el hardware, y poder administrarlos de manera mucho más amigable y personalizada, fácil. Por otro lado, Windows Server tiene al igual que el Windows de usuario, de escritorio, tiene una diversa también familia de versiones de Windows. Aquí pongo de Windows Server 2003, pero ya hubo una versión de Windows NT que, que fue yo creo que el núcleo de muchas versiones de Windows que vinieron en el futuro, que básicamente permitían a, habilitar nuevos servicios, como servicios web, servicios de protocolos de comunicación como FTP, la posibilidad de soportar procesadores con muchos más núcleos, cosa que las versiones de Windows de escritorio no lo permitían, o discos más grandes, soporte a discos con mayor capacidad, que en su inicio Windows normal no lo permitía, o conectar más de un dispositivo de red, eh, pantallas gráficas con mayor capacidad, etcétera. De alguna forma, el hardware fue evolucionando y la decisión fue, bueno, para equipos de escritorio sigue esta línea de Windows de escritorio normal con equipamiento más o menos estándar para un usuario que hace actividades de oficina o a lo mejor cierto nivel de especialización, pero dentro de un equipo portátil hoy día o en esa época más de escritorio, con la versión de Windows de escritorio era suficiente, pero en la medida que el nivel de procesamiento fue exigiéndose cada vez más, eh, se fueron incorporando estas capacidades también a los servidores, eh, a los, a los sistemas operativos de tipo servidor, que por ejemplo en Windows Server 2016 permitía manejar storage o data center incluso, entonces la administración de máquinas virtuales, etcétera. Entonces todas esas capacidades donde de alguna forma la administración centralizada de estos sistemas operativos fueron integrando aplicaciones o herramientas que la administración de este tipo de cosas fuera mucho más simple, que tuvieran las capacidades y el día de hoy ya el nivel de integración de los sistemas operativos versus las herramientas de escritorio son, son muy avanzadas. Por ejemplo, en la familia de Windows Server hay herramientas que en la versión de escritorio no está. Y aquí pongo algunos ejemplos de cuáles son las herramientas orientadas a la gestión empresarial para la administración de recursos. Por ejemplo, Microsoft Exchange, un servicio de correo electrónico. En su minuto, la versión de Office 365 hoy día que conocemos está básicamente en la nube o servicio en la nube. Antes se hacía con un servidor dedicado que tuviera el servicio de Microsoft Exchange y ahí estaba todo el manejo de creación de correo electrónico y el respaldo de los correos electrónicos, las cuentas de usuario, etc. SQL Server, no sé si algunos de ustedes lo conocen, pero SQL Server es un motor de base de datos súper potente para manejar grandes volúmenes de información. Y también es una herramienta que en un inicio vino como parte de Windows, pero después se especializó tanto que fue un componente más que podía instalarse en una versión de Windows Server. Ahí, al inicio, nuevamente, sí se podía instalar Windows Server en cualquier máquina, pero en la medida que fue pasando el tiempo, como estos software eran mucho más especializados, requería que fueran instalados en una plataforma de tipo servidor. Eh, SCCM, gestión de cambio y configuraciones. Es conocido que cuando se administra plataformas de tecnología es muy importante administrar
la configuración. ¿Qué significa eso? Si yo aplico cambio de las configuraciones o el versionamiento de los componentes que tengo, es súper importante tener la capacidad de volver atrás y tener un registro de cada uno de los movimientos que hago sobre mi plataforma. Y fue tan así lo delicado que era eso, que Microsoft hizo una herramienta específica para poder administrar ese tipo de cambios y las configuraciones. Por lo tanto, cuando se aplican políticas de red o cambios sobre ciertos elementos de los recursos compartidos de la red, esta aplicación de alguna forma es capaz de ir visualizando, registrando cada uno de esos movimientos o cambios sobre la red. Internet Information Server. Esta herramienta partió en algunas versiones de Windows, tipo usuario, después de servidor, después definitivamente se fue solo en la gama de servidor, y que básicamente es la gestión de ambientes de aplicativos web. Desde acá, tú con esos servicios, teniendo un computador, un equipo en casa, digamos, se podía habilitar un servicio web sin mayor problema, siempre y cuando tuviera una IP fija, pero básicamente se podía montar la página web en cualquier eh, equipo, digamos, que tuviera este servicio de Internet Information Server. Forefront, gateway de seguridad. Eso, este aplicativo transforma un servidor en un gateway, es decir, que puede eventualmente convertirlo en un firewall, por ejemplo, de manera lógica, no física. Hay dispositivos físicos, un hardware, que vienen preconfigurados para hacer solamente firewall, para detener el tráfico en cierto sentido, para proteger la red. En este caso, Fairphone, yo puedo transformar un servidor en un firewall, por ejemplo, lógico, o puedo configurar un proxy que lo que me permita es filtrar el, el contenido que va pasando por la red, identificando al usuario. O sea, hay usuarios que yo le permito acceder a ciertos servicios, a otros usuarios le niego el permiso, etc. Todas esas funcionalidades son posibles hacer con este tipo de herramientas. Y por último, MHIS, comunicación entre redes Microsoft y IBM. Antes, esto ya es anecdótico, pero antes, efectivamente, IBM, que era uno de los precursores también del poder armar redes Nobel, como se llama. Eh, Finalmente, como que Microsoft gana un poco la pelea y todo pasa a ser un estándar de redes tipo Microsoft. Pero en algún minuto convivieron ambas redes, por lo tanto era importante tener un protocolo que permitiera conectarse en ambas redes. Tenían obviamente características distintas, sobre máquinas diferentes, pero de alguna forma se construyó ese tipo de herramientas, pero que en algún minuto fue tema el poder comunicar ambos puntos. Ujú. No sé si alguien tiene alguna duda por acá, si quiere hacer alguna pregunta, duda, o voy muy rápido, lo que necesite. Continúo. Utilidades de los Todo sistemas claro. operativos Windows. ¿Perdón? Que está todo claro hasta el momento. Ya quedó. Gracias. Utilidades de los sistemas operativos Windows. Administrador de dispositivos. Aquí esta es una herramienta, son bien similares tanto en el Windows versión escritorio como server, pero básicamente hay un administrador de dispositivos, lo que permite básicamente, como su nombre lo dice, es administrar los dispositivos de hardware principalmente que están conectados al equipo. Entonces, permite ver las configuraciones a nivel más técnico, qué dispositivos están conectados correctamente, si es que hay algún conflicto, si es que falta algún driver para poder ocupar el dispositivo. Eh, Esto normalmente se hace acceso a través del panel de control, y desde aquí podemos ver todos los elementos que de alguna forma tienen su computador. Si ustedes lo hacen desde el computador que están ahora, desde el panel de control probablemente van a poder ver este administrador de dispositivos si tienen permiso sobre el computador, obviamente, porque esta es una de las aplicaciones que si no tienen administración sobre el equipo probablemente no van a poder acceder. ¿Y para qué sirve? Básicamente para ver que si
Si yo, por ejemplo, tengo varios adaptadores de red, ver la marca, qué tipo de dispositivo es, tarjetas de memoria, cuántos discos tengo conectados, dispositivos de Bluetooth, etcétera. Distintos componentes que tiene el computador y de acá lo pueden administrar. Monitor de recursos. Aquí era un poco lo que me preguntaban al principio de la clase. Acá puedo ver en tiempo real cuál es el desempeño del equipo en el cual yo estoy, desde el punto de vista de la CPU, de la memoria, del disco y la red. Eh, el equipo constantemente va a estar ejecutando procesos, en ningún caso la CPU va a estar en cero mientras que el equipo está prendido. En un único momento que va a estar en cero va a ser cuando el equipo está apagado, porque aunque ustedes tengan el equipo prendido sin hacer nada, el sistema operativo va a seguir haciendo sus procesos para que, no sé, puedan ver la pantalla esté prendida, el teclado esté en modo de espera, para recibir alguna instrucción, lo mismo con cualquier dispositivo. Entonces tiene todos esos procesos activos que de alguna forma están escuchando, o si en paralelo están haciendo alguna actividad vía red, la CPU también va a estar mandando instrucciones a ese dispositivo red para que haga lo que se está solicitando, y desde acá la idea es ver eh, todos los procesos, cuáles se están ejecutando, cuáles son los más activos, cuánta memoria están ocupando esos procesos. Desde el punto de vista del disco, cuáles son las transacciones y la velocidad del disco en términos de entrada y salida, o sea, si está haciendo lectura o escritura el disco. La red también tiene una mirada de entrada y salida desde el punto de vista cuántos kilobits se están transmitiendo o están transmitiendo hacia afuera por solicitud o se están recibiendo. Y el porcentaje de utilización de memoria, o si hay errores de pérdida de información que se puede pasar por falla de la memoria. Y de alguna forma, desde esta herramienta ustedes pueden como ver todo lo que está pasando en su equipo. Si lo notan lento, vayan a ver cuál es el porcentaje de utilización de la CPU, cuál es el proceso que está utilizando más recursos, cuál es el nivel de la memoria. Normalmente pasa que si yo tengo, no sé, 8 GB de RAM en un computador y estoy ocupando más de 8 GB entre el sistema operativo y las aplicaciones que tenga, el computador no, bueno, antiguamente decían fallo de memoria y la memoria se cae, el computador se apagaba básicamente, pero hoy día lo que hacen es tener una administración más inteligente, decir, oye, el proceso que no estén usando, lo saca la memoria, pone los que estén más activos, o si están todos activos, empieza a ocupar espacio en disco, a usarlo como memoria. El problema es que el disco es más lento en términos de velocidad de acceso que la memoria, por lo tanto, el computador se empieza a poner más lento. Entonces, hay recomendaciones, siempre tener equipos con alta memoria, y se van a dar cuenta que los equipos con alta memoria son mucho más caros. Y eso va a hacer que, obviamente, su equipo tenga una vida útil menor, porque en la medida que va pasando el tiempo, no es que el computador se ponga lento, sino que las aplicaciones van evolucionando y van requiriendo más capacidad de procesamiento, más memoria, más espacio en disco, etc. Aquí está el administrador de tareas desde el punto de vista como les decía, procesos, un poco mismo lo que hablamos. Hay una mirada más gráfica del rendimiento en porcentaje de CPU, cómo se está ocupando. Eh, y esto normalmente se puede ejecutar desde el administrador de tareas o botón derecho sobre la barra que está abajo. Y aparece ahí administrador de tareas. Y si tienen permiso, obviamente, como administrador sobre la máquina, van a poder acceder al rendimiento en términos de manera mucho más gráfica de cómo se estaban ocupando los recursos del equipo. Administración de equipos. Y aquí, como pueden ver, la idea es la administración del equipo en general. Permite ver todos los elementos que están pasando dentro del equipo. Básicamente tienen 6 programadores de tareas, si ustedes quieren, que eventualmente podrían programar, abrir alguna aplicación o algo. Está el visor de eventos, que es súper relevante para ver si es que hay aplicaciones que están teniendo errores y van quedando todo ahí, o si se instaló algo, va a quedar cada uno de las carpetas que están compartidas, es decir, si alguien le dio
Yo permisos a alguna carpeta para decir qué carpeta es la que está compartida y sobre qué usuario. Los usuarios y grupos locales que están creados en la máquina, el rendimiento, un poco lo que hablábamos antes. Ahí está el administrador de dispositivos que hablábamos al principio, el administrador de discos que me dice cuántas unidades están conectadas a mi computador y cuál es el espacio utilizado versus el espacio libre. Servicios, los servicios normalmente se ocupan en el ambiente servidor, pero nuestros equipos personales también tienen servicios que están corriendo y normalmente las aplicaciones instalan estos servicios para mantenerse actualizados o estar consultando cierto tipo de información. Como pueden ver, aquí hay mucha información respecto de qué es lo que está pasando con su equipo y aquí pueden ver muchas de las cosas que el computador tiene o cómo está funcionando. Ujú. Me paso a lo que son las máquinas virtuales. Aquí me voy a cambiar un poco de tema, pero me gustaría si hasta aquí hay alguna duda, si han tenido experiencia con esto, ¿les queda claro o hay alguna duda? Ok, continuamos. Máquinas virtuales. A ver, este concepto es bien abstracto. eh, Vamos a hacer la introducción a la virtualización. Como les decía, en la medida que ha pasado el tiempo, eh, la tecnología ha seguido avanzando, por lo tanto el hardware ha ido creciendo de manera exponencial. Es decir, cada vez tenemos máquinas más potentes y que obviamente van dando respuesta a la demanda de los servicios que hoy día tenemos, tanto en las redes sociales, que hoy día son muy comunes, o dentro de un entorno empresarial, que es decir, dentro del entorno empresarial probablemente vamos a tener aplicaciones que están alojadas o servicios, etc. Es por, es por esto que a veces la eficiencia se ve afectada en términos de dos condiciones. La eficiencia se puede ver afectada por dos razones. Uno, porque efectivamente la máquina en la cual estamos trabajando no tiene la capacidad como para dar el ancho de lo que se está demandando, o porque yo compro una máquina mucho más grande de lo que necesito, por lo tanto la estoy subutilizando y eso también es una forma de ineficiencia, ¿cierto? Entonces, la virtualización vino a dar respuesta un poco a la segundo escenario. Es decir, tengo máquinas enormes con muchos recursos en términos de procesamiento, memoria, disco, etcétera, y de alguna forma puedo eficientar esa máquina eh, distribuyendo sus recursos. ¿A qué me refiero con distribuir? Es decir, por, por hacer porciones de esa capacidad y instanciarlas en máquinas más pequeñas dentro de una misma máquina. Claro. Normalmente uno se entiende que los sistemas operativos es uno a uno. Yo tengo una máquina, tengo un sistema operativo y por lo tanto hay un solo sistema operativo dentro de una máquina. Bueno, con la virtualización yo lo que puedo hacer es que dentro de una gran máquina puedo tener varios sistemas operativos y dentro de ese sistema operativo puedo tener aplicaciones dentro del entorno de cada uno de esos sistemas operativos. Por lo tanto, de alguna forma estoy encapsulando esa capacidad y dándole un destino específico a cada una de esas máquinas. Por ejemplo, ahí en el dibujo tengo una virtualización donde hay 6 máquinas virtuales, por lo tanto tengo 6 instancias de sistema operativo y dentro de cada sistema operativo hay aplicaciones que están corriendo o eventualmente son servicios que están corriendo. Guillermo, veo que levanta la mano. Esto lo entiendo como que es simular computadores dentro de un computador más grande, algo así, ¿cierto? La palabra no es simular, la palabra yo te O diría que virtualizar. es virtualizar, porque en definitiva el proceso de virtualizar una máquina hay dos formas. Yo tengo una máquina donde el sistema operativo está cubriendo todos los recursos, es decir, tiene reconocido toda la memoria, toda la CPU, todo el disco duro, un solo sistema operativo.
Entonces lo que hago es instalar un software, de hecho lo voy a explicar más adelante, pero te lo cuento. Instalo un software que tiene la capacidad de decir, mira, voy a capturar ciertos recursos de la máquina y los voy a ocupar para un sistema operativo que lo voy a administrar de manera virtual. Básicamente es como correr una aplicación y la aplicación es el sistema operativo. ¿Me explico? Eh, yo lo entendía Si no me como... explico, déjame avanzar y a lo mejor Sí, por va a ir supuesto. quedando más claro. Listo, gracias, profe. Entonces, lo relevante es que de alguna forma va a haber una máquina base y sobre esa máquina base van a existir instancias de otros sistemas operativos en los cuales se van a instalar sobre esa máquina base. ¿Por qué? Porque la máquina base o el host tiene tal capacidad que puede administrar un sistema operativo como si fuera una aplicación más. ¿Ah? Entonces, la máquina física, como dice acá, puede recibir un contenedor llamado máquina virtual gracias a un software llamado hipervisor. El hipervisor de alguna forma hace posible que esta máquina esté dentro de la máquina. Entonces, hay dos tipos de hipervisores. Aquí es un poco lo que les explicaba. Si se fijan, el tipo uno nativo, que opera directamente sobre el hardware, o el tipo 2 que está hosteado, necesita un sistema operativo para funcionar. Hay soluciones que yo compro, por ejemplo, una máquina que es especializada para virtualización, por lo tanto tiene probablemente un sistema operativo de más bajo nivel en términos de no te entrega tanto herramientas para administrar, no, porque lo primero que hace esa hardware es básicamente darte la opción de decir, ok, ¿cuántas máquinas virtuales vas a crear sobre este hardware? Y tú le dices ya una, dos, tres o cuatro, y con estos sistemas operativos de base. Por lo tanto, no existe un sistema operativo, sino que directamente va a la virtualización. Tú puedes ir virtualmente creando sistemas operativos sobre esa máquina. Es decir, voy a tener una máquina virtual uno que va a tener un sistema operativo, va a tener un hardware asociado a ese sistema operativo, que es parte de la máquina real, y va a tener aplicaciones sobre ese sistema operativo virtual. Y después puedo tener otra que puede tener un sistema operativo distinto, tiene un hardware asignado diferente o el mismo que el anterior, y aplicaciones distintas. Lo importante es que el hardware que yo le estoy asignando a cada máquina virtual siempre va a estar compartido desde el hardware real. ¿Explico? Y en el caso 2, que es el costeado, si se fijan, yo tengo mi hardware real, que aquí podría ser eventualmente un laptop, si tiene suficientes recursos, podría ser un laptop, ese es mi equipo real. Tengo mi sistema operativo, que puede ser Windows o Mac OS, el que sea. Y sobre ese sistema operativo yo instalo una aplicación, que ya vamos a ver el ejemplo de una, que me permite hacer virtualización. Entonces, desde este software yo creo máquinas virtuales como, como un sistema operativo. Entonces yo voy a abrir esa aplicación, me va a decir, bueno, en el proceso de instalación que vamos a ver después, me va a decir, bueno, ¿qué sistema operativo quieres elegir? Por ejemplo, yo estoy en un Windows 7 y quiero, mira, quiero probar un Windows XP para ver cómo era. Y levanto una máquina con Windows XP y cuando la echo a andar, se me abre una ventana como si estuviera Windows XP y todo lo que haga ahí adentro está dentro del entorno de ese sistema operativo. Yo voy a instalar aplicaciones, voy a conectar a internet, pero todo va a ser dentro del entorno de esa máquina virtual. Va a ir completamente separado del sistema operativo base o de la máquina. Me Eh, dice, ¿vitamina C? ¿Qué es lo que es eso? Ah, hay que hacer vitamina C. ahí le pido a Anaís que se puede mutear, porque estamos ahí todos escuchando. Ay, disculpe. Entonces, no, no hay problema. A todos nos va a pasar alguna vez. Bueno, entonces, no sé si me explico ahí, no me acuerdo que me he preguntado, que de alguna forma tú estás creando una instancia del sistema operativo sobre el sistema operativo, pero a través de una herramienta de virtualización. ¿Me explico? Vale.
Si no me pregunto mal. Bueno, la ventaja de la virtualización, básicamente que es la reducción del uso del espacio físico, porque en vez de yo tener 10 máquinas físicas, eventualmente puedo tener una gran máquina física que notablemente va a ocupar mucho menos espacio, pero dentro de esa máquina, en términos, va a ser más grande en términos de capacidad, procesamiento, CPU, memoria, etcétera, disco. Dentro de esa máquina yo puedo crear varias máquinas que eventualmente son como si fueran máquinas físicas, son virtuales, no son físicas. Para el usuario esto es transparente. Si alguien se conecta por un escritorio remoto o algo, esa máquina va a aparecer que es una máquina real, pero en realidad está virtualizada, funciona como un equipo virtual. Cuando se dice virtual es porque no es una máquina física, está solamente corriendo en un hardware que es súper potente y da la sensación que fuera una sola máquina. Bueno, la reducción del consumo eléctrico, porque básicamente tengo prendido una sola máquina y no X servidores prendidos. El aumento del índice de los servidores eso tiene que ver por lo que lo comentaba al principio. Si yo de alguna forma estoy logrando que solamente las máquinas que estén en uso estén prendidas, por lo tanto va a haber una optimización del uso de los recursos. Y retorno de la inversión básicamente porque en la medida que yo tengo esta máquina y puedo ir ocupándola o reutilizándola, porque eventualmente podría eliminar una máquina virtual, crear una nueva, darle más capacidad, de alguna forma yo prolongo la vida útil de esa máquina y el retorno de la inversión en función del tiempo va creciendo. Es decir, yo invertí una máquina que a lo mejor es costosa, pero también le puedo dar mucho más tiempo de vida a esa máquina. Tiene alta disponibilidad porque eventualmente yo dentro de la virtualización de las máquinas podría crear máquinas de espejo que de alguna forma si una no está disponible automáticamente levanto la otra y da el mismo servicio que está dando, por lo tanto es un modelo de alta disponibilidad. En caso que una de las dos falle, automáticamente está la otra de respaldo. Y bueno, hay una contribución del medio ambiente porque de alguna forma en los mismos hardware están conviviendo varias máquinas o sistemas operativos dentro, por lo tanto estoy comprando menos máquinas. Ah, Ujú. qué chistoso. Eso. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? No sé si quiere preguntar algo o le quedó el micrófono abierto. Anaís, que apague el micrófono. Sí, efectivamente, hay bueno, software de emulación. Efectivamente es como estás emulando que tienes una máquina, pero en verdad no, está creada a nivel de software, pero no hardware esa máquina. Entonces, existen diversos tipos de hipervisores en el mercado o que te permiten virtualizar máquinas, y algunos son de uso libre, otros son pagados. Aquí vamos a ver algunos. Y obviamente que la selección de este software va a depender mucho de la necesidad y los requisitos específicos del entorno de virtualización. Entonces tenemos de hipervisores del tipo 1, es decir, que eh, son software que se instalan sobre el hardware para directamente virtualizar. No son un sistema operativo en sí, sino que yo le instalo esto a un software base y este software como VMware, que es uno de los más conocidos, por lo menos que yo conozco, automáticamente la consola de administración te dice, bueno, ok, este hardware disponible, ¿qué quieres hacer con él? ¿Cuántas máquinas virtuales y con qué recursos quieres crear cada una de ellas? No tengo la posibilidad de hacer nada más, solamente crea máquinas virtuales. Muchas veces se le llama appliance, que básicamente es una máquina que viene con un software base, que en este caso son VMware, que es el aplicativo que permite hacer virtualización. Y yo prendo la máquina y lo primero que me dice ya, ¿qué quieres virtualizar? Y con qué versiones? Obviamente que si yo levanto el sistema operativo de, no sé, Windows Server 2016, obviamente que tengo que tener la licencia o alguno de estos software incluye la licencia, por lo tanto es algo que tienes que tener considerado si vas a hacer ese tipo de solución. Estas soluciones no son baratas, son caras porque de alguna forma ellos saben que la virtualización de máquinas tiene una gran ventaja que las comenté, por lo tanto estás comprando una máquina gigante y además tiene la posibilidad de virtualizar ellos
hacen posición de esa oportunidad, digamos, un software bastante caro. Y el otro tipo de virtualización o hipervisor del tipo 2 que les mencioné, que tiene que ver con que yo sobre mi máquina, que tengo un sistema operativo funcionando y lo ocupo para el día a día, etcétera, o tengo algún servicio ahí, puedo instalar un software de virtualización como el VMware Workstation o el VMware Player o el VirtualBox, que es el que vamos a usar nosotros, que básicamente que es sobre ese software yo puedo levantar una máquina virtual, pero siempre va a estar administrada por mi sistema operativo de base. Ujú. Ahí no sé si respondo a la pregunta de, me parece que fue Guillermo, hay alguien más levantando la mano. Escucho. Si está hablando, no lo escucho. Bueno, continúo. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, Vamos a tener que cargar sistemas operativos, ¿cierto? En esta máquina virtual. Esas ISO, ¿quién las entrega? ¿O dónde nos va a entregar los links para descargar? sí, mira, en el documento de apoyo, ahí yo voy a verlo aquí muy a alto nivel, pero en el documento de apoyo hay información respecto a eso. Windows, por ejemplo, entrega la posibilidad de descargar algunas versiones de Windows Server. La ISO, la descargas directamente y te dan la posibilidad de ocupar el sistema operativo por, no sé, 180 días sin que te esté pidiendo la activación de la licencia. Por lo tanto, podrías estar creando una máquina virtual, la levantas un día, trabajas en lo que quieras trabajar y después puedes levantar otra y así sucesivamente. No hay problema con ese tipo de cosas. Ujú. Genial, profe. O si tú dispones de una licencia, también la puedes usar eventualmente. ¿Alguien me haya preguntado alguna? Gracias. Ok. Aquí vamos a pasar Profesor, a la creación. ¿Sí? hola, ¿qué tal? Quería hacer una Hola. consulta. ¿Cuáles son los requisitos? Te escucho un poco mal. Si puedes acercarte al micrófono. Y ahora, Ahora te escucho bien. eh, tenía una consulta que ¿cuáles serían los requisitos de hardware como para poder usar una máquina virtual? Ya, mira, esa es una súper buena pregunta, Jan. Aquí tienes que considerar dos elementos. El primero es que como estamos viendo los hipervisores del tipo 2, tu máquina mínimo tiene que dar, eh, dar la capacidad para dar soporte a tu propio sistema operativo. Entonces, los sistemas operativos normalmente te dan un requisito de máquina que son de base, es decir, oye, para que el sistema operativo corra. Pero siempre tiene que elegir la máquina, no solamente pensando en el sistema operativo, sino que con el propósito que quiere esa máquina. Entonces, tienes que pensar que los sistemas operativos normalmente no requieren mucho nivel de procesamiento, requieren un cierto nivel de memoria así, disco, básicamente lo que van a requerir para la instalación, pero el dimensionamiento del resto de la máquina o el dimensionamiento final de la máquina tiene que estar pensado para lo que tú necesites. Si estamos hablando, eh, si estamos hablando y aquí voy a dividir la conversación, si estamos hablando de equipos de escritorio, eh, de personas que trabajan el día a día, oficina, etcétera, los requerimientos de máquina obviamente van a estar pensados en el tipo de uso que le dé. Si es alguien que hace ofimática, estoy hablando Word, Excel, PowerPoint, correo, normalmente los requerimientos de máquina no son demasiados. Yo diría hoy día un computador con 16 GB de RAM o incluso 8, con buen procesador, un disco duro de estado sólido, es decir, que es mucho más rápido el acceso, va a andar bien. Pero si esa misma persona quiere hacer otro tipo de trabajos, como levantar software de diseño gráfico o de manejo de video de alta definición, lo mismo con fotografía, probablemente va a requerir un procesador más potente y a la vez sí o sí una memoria más potente, porque muchos de estos software para el procesamiento de imágenes o videos guardan mucha de esa información en memoria y están trabajando constantemente con el procesador en traspaso y cálculo, porque al final
la fotografía y video son cálculos de cosas, van a requerir mucho más, por lo tanto un PC de escritorio normal le va a quedar pequeño. Ahora, eso llevado a máquinas de servidores, lo mismo, si yo voy a instalar un servidor y como su nombre lo indica, va a dar servicio a algo, tengo que estar pensando en qué va a dar servicio. Si este servidor lo voy a convertir en un storage, tiene que tener la capacidad física de poder instalarle muchos discos duros o tiene que tener bahías, como se llaman, para instalarle discos duros. Si este servidor en realidad se va a estar destinado para instalarle una base de datos, por ejemplo, tiene que estar pensado si va a ser una base de datos transaccional, que va a tener que estar procesando mucha información, que tenga una buena capacidad de procesamiento en términos de procesador y también una memoria, porque probablemente el procesador se va a soportar con la memoria para poder ejecutar esas instrucciones. Entonces, basado en tu pregunta, va a depender mucho para qué lo quieras. En términos de ejercicio, de lo que vamos a hablar ahora, probablemente una máquina de PC de escritorio que tenga 16 GB de memoria y bueno, tenga espacio en disco, va a ser suficiente para el ejercicio, porque al momento que tú creas la máquina virtual, le va a decir a esa máquina virtual cuánto procesamiento, cuánto memoria y cuánto disco le quieres asignar. Y ojo que esos recursos que tú le vas a asignar a la máquina virtual van a estar compartidos con el sistema operativo que tú tienes de base, que es el host. Obviamente que eh, tanto el software de virtualización como tu sistema operativo van a estar administrando eso. Siempre el sistema operativo va a ganar en términos de prioridad sobre tu máquina virtual, pero obviamente va a hacer que, así como si abres un software muy pesado, va a andar más lento. Aquí es lo mismo, si el software de máquina virtual está consumiendo muchos recursos del disco, de la memoria, del CPU, obviamente todo tu sistema va a andar lento. Eh, Yendo un poco más específico, te recomendaría tener un equipo que sea en términos potentes de memoria, que sobre todo de memoria y de disco, yo creo que es más común tener posibilidad de acceso a un computador, pero sobre todo de memoria, porque básicamente la memoria va a ser compartida entre los dos, entre el sistema operativo de base y la máquina que crees. Obviamente que esos recursos, como vamos a ver, son parametrizables en una máquina virtual, entonces tampoco hay que volverse loco y decir, le voy a asignar toda la memoria y al sistema operativo de base pues, lo deja sin recursos, eso no podría ser. ¿Me explico, Jan? Sí, profesor. O sea, para ver si entendí, si yo quisiera virtualizar, no sé, pues, 4 máquinas aparte de la mía, tendría que tener el suficiente tamaño de RAM, no sé, unos 64 gigas, yo creo, para que anden todos a la par y no se ralentice, si Claro, no me si quieres equivoco. correr las cuatro máquinas al mismo tiempo, claro, vas a tener que tener la capacidad de memoria suficiente para que esas cuatro máquinas anden. Ahora, si vas a correr una a la vez, no deberías requerir tanto, Ah, ya, ya. O tanto. sea, Ahora, no me refiero a que es proporcional a las máquinas que quiero virtualizar, lo que necesito. sí, sí, porque si no, lo que va a pasar es que si tú le pones una cierta cantidad de memoria, no sé, tienes 16 GB en RAM, estoy hablando, pensando virtualizar en un PC de escritorio, y digo, tengo 16 GB en RAM en mi disco, en mi computadora, y voy y le pongo 8 GB a esta máquina virtual. Pero resulta que en el sistema operativo además estoy corriendo otras cosas, estoy navegando en internet, tengo el correo abierto, un montón de cosas, y además el sistema operativo ocupa cierta cantidad de memoria para hacer sus procesos propios de administrar el hardware y todo lo demás. Ujú. Entonces, probablemente no va a tener 8 GB libres de base, va a tener probablemente casi todo ocupado y además la memoria va a estar tratando de competir por los otros 8 GB que le asignaste a la máquina virtual si la estás corriendo las dos al mismo tiempo. Lo que va a hacer el sistema operativo de base va a decir, bueno, me falta memoria, porque esta aplicación VirtualBox, por ejemplo, me está ocupando 4 GB de memoria, ok, lo autorizo, es prioridad del usuario, pero como yo, sistema operativo, requiero memoria para seguir trabajando, porque me siguen exigiendo cosas, lo que hace el sistema operativo dice, voy a ocupar espacio del disco duro, a usarla como memoria. Y ahí empiezan los problemas, porque el disco, la velocidad de acceso de memoria versus la velocidad de acceso a disco es mucho más lenta. Eh, Entonces va a ver que el computador va a empezar como a andar a empujones o lento, no va a responder tanto.
y eventualmente puede que hasta la máquina virtual se caiga, ¿no? No significa que se va a echar a perder, pero se va a caer, el sistema operativo va a decir, esta aplicación ya me está jodiendo y lo va a botar. Así de simple. Listo, Así profesor, que sí, la buenísimo. respuesta es sí. Ya, Que entre más grande gracias. quieras, máquinas quieres poner, más recursos va a requerir ese aplicativo. Listo, profesor. Guillermo había levantado la mano, parece también, para Sí, ti. profesor, esto se puede hacer como un balanceo según, por ejemplo, recursos según demanda. Claro, mira, el tema de la virtualización fue bien auge bueno, todavía sigue siéndolo, porque de alguna forma, como te digo, en una organización, comprarme 4 máquinas potentes versus una que de alguna forma sea tan potente como las otras 4, hay economía de escala, es decir, me compro una sola y me compro un buen software de virtualización y pongo las 4 máquinas en ese equipo. Entonces, siempre hay que tener la mirada desde el punto de vista de qué es lo que quiero hacer con ese equipo y parametrizar. Yo podría partir con una gran máquina y decir, ¿sabes qué? Por ahora la demanda que tengo para esta máquina es ciertos recursos. Ok, pero luego pasa el tiempo y me dicen, ¿sabes que la máquina está lenta? O los procesos que le estamos cargando al servicio que tiene esta máquina aumentó, ok, yo puedo ir a la máquina virtual y decir, le voy a asignar más recursos. Eso es totalmente parametrizable. No solamente al momento que la creas, sino que a posteriori, cuando ya la tienes creada y ves que te quedó chica, le puedes aumentar los recursos o viceversa, le puedes reducir los recursos. Gracias, profesor. Funciona como en la nube. Funciona como en la nube, pero de manera local. En la nube es lo mismo. Tú contratas un servicio en la nube, pagas por uso. Si consumes poco, te van a cobrar poco. Si consumes harto, te van a cobrar harto. Y también te entregan la posibilidad de una consola en la cual tú parametrizas. Quiero más capacidad de procesamiento, quiero más almacenamiento, quiero apagar o prender servicios, etc. Acá es más una mirada al sistema operativo. Yo le agrego CPU, core de CPU, memoria o espacio en disco. Eso. No sé si Guillermo levantó la mano o le dejó la mano levantada. Bien, No, no, profe, mira, a disculpe. mí, no hay problema. Mira, aquí voy a entrar en el proceso de la creación de la máquina virtual. Este material va a quedar disponible, también está disponible en PDF en la plataforma. Yo soy más de la idea de que la idea es que se hiciera en un laboratorio, todo con sus máquinas, probando, pero no es posible, voy a tratar de explicarlo de la mejor forma posible. Bueno, hay un aplicativo que se llama VirtualBox, es gratuito, cualquiera lo puede descargar en la página que ahí aparece. VirtualBox, si lo buscan en Google les va a aparecer rápidamente. Básicamente tienen que descargar la versión para el host que ustedes tienen, es decir, para el sistema operativo que ustedes tienen en su máquina. Por ejemplo, si ustedes tienen en su máquina Windows, tienen que bajar Windows Host. Si tienen OS X, o sea, Mac OS, tienen que bajar esa versión. Si tienen Linux, etcétera, Solaris, IBM, o sea, tienen que bajar esa versión del aplicativo y instalarla como si fuera cualquier otro aplicativo. ¿Mm? Una vez instalada, bueno, los típicos pasos de instalación con el wizard de instalación, básicamente van a llegar a una pantalla donde ustedes van a poder crear una nueva máquina virtual una vez que ya instalaron la herramienta. Y aquí como requisito, un poco la pregunta que alguien me había hecho, aquí el requisito, obviamente instalar la máquina, que el aplicativo esté soportado en el sistema operativo que usted está instalando. Por ejemplo, yo estoy en este momento en una MacBook que tiene sistema operativo, no recuerdo el último sistema operativo que hay, pero para este sistema operativo no está soportado VirtualBox. Entonces, es imposible poder instalar VirtualBox en esta máquina. Tendría que hacer un downgrade del sistema operativo de macOS para llegar a la versión que sí está permitida. Entonces, antes que descarguen el aplicativo, lean la documentación. De hecho, junto con el archivo que es para instalar, viene un documento que dice cuáles son las versiones del sistema operativo para el host que están soportadas. Si no, no lo van a poder hacer.
Y lo otro que le iba a decir, bueno, que aquí se puede instalar desde una máquina Windows, eventualmente se puede instalar otra máquina Windows, un sistema Linux, un Mac OS, lo que sea, mientras que esté permitido, se puede hacer. Y lo otro relevante, bueno, a María de medir los recursos, que tengo la compatibilidad entre el software y el hardware de mi computadora, tener recursos suficientes para poder correr la máquina, es decir, que voy a poder asignar cierto espacio de memoria, cierto espacio en disco para poder asignárselo a esta memoria. Eh, y por último, como la pregunta que alguien me hizo, ¿dónde saco el ISO? El punto ISO, que básicamente es la imagen del instalador de la máquina virtual o del sistema operativo. Ese ISO es como el mismo archivo que yo debía tener dentro de un CD, por ejemplo, para poder instalárselo a un computador o un pendrive donde yo pueda tener el instalador y poder instalar a un PC de escritorio del sistema operativo desde cero. Entonces, esos son los tres elementos. En otro curso me preguntaron que qué pasaba con el disco duro. Si yo le asigno a esa máquina, no sé, tengo un tera en mi disco duro y le asigno 500 gigas. Las máquinas virtuales tienen dos opciones cuando asignan. La memoria es un poco más transparente para uno porque en realidad lo administra el sistema operativo. Pero en el caso del disco duro tienen dos formas de asignar el disco duro, de una manera dinámica o fija. ¿Qué significa esto? Si yo lo dejo fijo y le doy 500 gigas de disco duro fijo, eh, la máquina virtual constantemente va a estar ocupando esos 500 gigas del disco duro de mi computadora, de manera fija. ¿Cómo lo van a ver esto ocupado? Porque la máquina virtual en sí es un archivo, es como si fuera un archivo que guarda en tu máquina y después la levanta como un archivo y bueno, disponibiliza lo que necesita en memoria, en el procesador, el disco. Pero si ustedes ponen que la administración de disco sea dinámica, con cierto, obviamente, espacio de disco, lo que va a hacer la máquina virtual es que en la medida que ustedes vayan ocupando ese espacio, él va a ir ocupando ese espacio en su disco y no lo va a estar ocupando. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Es que obviamente que si yo tengo el espacio asignado, la máquina virtual va eventualmente a andar más rápido porque sabe dónde trabaja. Si no, va a tener que estar haciendo una transacción adicional que es ver dónde tiene espacio disponible para poder escribir básicamente su archivo. Esas son las dos diferencias. Bueno, una vez que ya tienen, como les decía, instalado el software, le dan crear una nueva máquina virtual, les va a aparecer un asistente donde de alguna forma le dice cuál es el nombre que le quieren dar a esa máquina virtual, la carpeta donde se encuentra el ISO y de alguna forma eligen el sistema operativo y eligen el archivo del sistema operativo que quieren instalar. Ahí, en este caso, le dan una configuración de 2 GB de RAM y 20 GB de disco, que es suficiente para que el sistema operativo corra, nada más. No están pensando en nada más. Eventualmente después se lo pueden cambiar. Entonces aquí, por ejemplo, le están dando 2 GB de memoria, como ustedes ven, es una barra ahí que se puede manejar fácilmente y asignarle la cantidad de memoria RAM que se puede dar. Y aquí, por ejemplo, aquí hay varias máquinas virtuales instaladas donde se le está asignando memoria de video, el tipo de memoria, las unidades que tiene esa máquina, la versión, bueno, aquí lo puedo seguir bajando, pero aparecen distintas versiones de qué cosas tiene. Yo puedo configurar específicamente esta máquina para asignarla. Por ejemplo, ahí le asignaron 658 megas, entiendo, de espacio que está ocupado. Entonces, perdón, me adelanté, ahí está. Entonces, como alguien me preguntaba, aquí en esta ilustración se ven que hay una máquina con Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Server 2019. Yo podría tener máquinas, si tengo el instalador, puedo tener máquinas de lo que se me ocurra. Y Windows siempre adentro se va a comportar como Windows, es decir, te va a requerir la activación, la licencia. Por eso les comentaba que existe la posibilidad de descargar Windows Server a modo de prueba con cierta cantidad de días, si tienen alguna versión, etc. Hay algunas versiones de desarrolladores también que liberan versiones beta del sistema operativo y son de la posibilidad de cargar. Guillermo. Profe, una pregunta cortita.
este es un software que corre, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo mi computador y VirtualBox, sí. esto yo lo apago, no me va a consumir ningún recurso, solamente cuando lo activo se activa en la máquina virtual, ¿cierto? Mira, en términos de recursos de memoria y CPU, efectivamente, si tú tienes apagado el software y no tienes activo, o sea, tienes apagado el software, no ocupas nada. Si tienes abierto el software, como lo muestra acá, y la máquina no está iniciada, si te fijas acá hay un botón que se llama iniciar, que básicamente sería como prender el computador, como prender la máquina, ahí va a empezar a ocupar recursos de CPU y memoria. Ahora, en términos de disco, y eso es lo que les comentaba, es que la máquina virtual en este caso, el VirtualBox, es un archivo. En ese archivo guarda toda la configuración, guarda todo así como se guardan los archivos de nuestro sistema operativo que está en nuestra máquina. El VirtualBox también genera un archivo, o varios probablemente, donde está la configuración y la instalación de esa máquina virtual. Entonces, y lo que sí vas a ocupar sí o sí con la máquina virtual creada, y aunque esté apagada, probablemente va a estar ocupando espacio en disco. ¿Así es? Sí, entiendo, entiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo mi computador activado en VirtualBox y me conecto por VNC, por ejemplo, a la IP? ¿Puedo hacer que se me conecte, por ejemplo, al Windows 7? Claro, tú te puedes conectar a VNC a tu máquina y desde tu máquina, estando en el entorno del sistema Ah, operativo de tu máquina, levantar la máquina virtual. Esa es una opción. O también tienes la opción de que si dejas instalado el VNC dentro de la máquina virtual, del sistema operativo de la máquina ya. virtual, y lo dejas activo, tú eventualmente vas a llegar directo a la máquina virtual. Tiene que estar tu computador encendido, la máquina encendida, tú tener los permisos, etc. Listo. Muchas O gracias, sea, tu profesor. máquina tiene que funcionar como servidor, básicamente tiene que estar prendido y disponible para que si tiene un request de este tipo, esté activado. Otra cosa que me preguntaron en otra clase es si podía hacer transferencia de archivos entre la máquina host y la máquina virtual. Sí, se puede hacer, hay algunos software que lo permiten. En este particular no lo tengo claro, pero sí, eventualmente yo podría, si veo la máquina dentro de un entorno de red, podría dejarle compartido una carpeta o, por ejemplo, ocupar un servicio en la nube, como por ejemplo autenticarme con Google Drive dentro de la máquina virtual y afuera, y por lo tanto yo lo podría estar dejando compartido una carpeta en la nube y puedo estar traspasando información. Eso también podría ser una forma. Y también, obviamente, le doy acceso a Internet a esa máquina virtual. Eso. Bueno, como ven, esto de las máquinas virtuales da para harto, es bien interesante. Yo los invito a que si tienen un computador con ciertas capacidades, hagan el ejercicio de hacer esta instalación. No es nada difícil. Otra cosa que es bien relevante, todo lo que se haga dentro de la máquina virtual no afectan absolutamente nada a su equipo. Así que básicamente es como un sandbox, ¿cómo se llama? Es como una caja de arena donde los niños juegan y pueden hacer lo que quieran. Esto es lo mismo. Ustedes levantan esa máquina y dentro de esa máquina pueden instalar lo que quieran y nada de eso que hagan dentro de la máquina virtual va a afectar al, al sistema operativo host donde está instalada esa máquina. Así que también es una buena forma para los que quieran experimentar alguna aplicación, no sé, probar ciertas cosas, temas de red, porque pueden tener dos máquinas encendidas y tratar de comunicarlas entre ellas, etcétera. Francisco estaba levantando la mano, me parece, ¿no? Sí, profesor, no sé si me escucha bien. Sí, Sí. Eh, la pregunta es, en el caso de servir una máquina, bueno, recién comentó que se le puede dar acceso a Internet y si se le puede dar una IP para asociarlo, por ejemplo, a un dominio temporal. sí, tú eventualmente si esa máquina tiene acceso a la red del dominio, vas a poder inscribir esa máquina dentro del dominio. Ah, ya, perfecto. Va, Y te va a en el funcionar caso, como si fuera te va a funcionar como si fuera un equipo más dentro de la red, si está conectado a la red. ya. Y en el caso cómo se accede en caso de pruebas locales, o sea, lo que vamos a hacer ahora, que es básicamente instalar en el sistema casero,
¿Cómo se accede a esa máquina virtual? Lo que va a pasar aquí es que yo ahí le insisto que esto sería mucho más práctico hacerlo en un laboratorio con todos sentados en su Ujú. equipo, pero lo pueden buscar también en internet. Hay harta documentación del propio fabricante y si quieren buscar también en YouTube, hay ejemplos donde la gente hace la instalación paso a paso y se ven cuál es el resultado final. Lo que va a pasar es que si yo si esto fuera mi máquina virtual, el VirtualBox de mi equipo y le pusiera iniciar, lo que va a pasar automáticamente es abrir una ventana, probablemente me va a salir un logo de VirtualBox al principio, pero va a llegar un punto que las pantallas que me van a aparecer va a ser exactamente igual como si yo estuviera aprendiendo un equipo físico con ese sistema operativo. ¿Me explico? Va a salir el Sí. logo de Windows, va a salir la barra que va a estar cargando el sistema operativo y en algún minuto me va a aparecer una pantalla. Obviamente que si yo creé la máquina virtual con un usuario que se pudiera autenticar o lo dejé libre, pues eso lo pregunta como parte de la instalación, como si fuera la instalación de cualquier sistema operativo. Te pregunta quién va a ser el usuario administrador o si no va a poner ningún usuario, etcétera. Ese proceso de instalación va a ser igual como que si yo estuviera instalando el sistema operativo en una máquina física. Entonces, cuando después ya está instalado y yo apago esa máquina o la reinicio, se va a prender tal cual como si fuera una máquina física. Me va a salir la pantalla de que se está cargando el sistema operativo, me va a pedir la autenticación del usuario, del que yo creé, y luego va a entrar. Y en ese cuadrado, tú eventualmente lo puedes maximizar, te va a quedar como pantalla extendida, completa sobre tu monitor, y va a parecer que tu máquina fuera esa versión del sistema operativo que está corriendo con alguna otra herramienta que probablemente te va a permitir minimizar la máquina virtual o te va a permitir hacerle algunos cambios a la máquina o parar la máquina, cerrarla, etcétera. Pero dentro del entorno de la máquina virtual, el sistema operativo va a funcionar tal cual como si fuera una máquina física. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Eso, yo les invito a que hagan la prueba y va a ser un ejercicio bien interesante si le interesa, porque básicamente si tienen un equipo con cierta capacidad para poder tener este equipo paralelo donde puedan, como insisto, eh, ver temas de configuración de redes, del mismo equipo, conocer de algún sistema operativo que no conozcan, de alguna otra versión e incluso hacer pruebas entre máquinas. Eso, bueno, como resumen y cierre, me quedo con tres ideas principales que les quiero dejar. La diferenciación entre sistemas operativos de escritorio y de red, donde vemos que los sistemas operativos de escritorio básicamente tienen la administración dentro del contexto de su máquina y con la posibilidad de acceder a recursos compartidos. Sin embargo, los sistemas operativos con alcance de red ya son, como su nombre lo indica, servidores que dan servicio al resto de equipos que están conectados a la red, compartiendo recursos, administrando ciertas políticas de seguridad cuando están en condominio, y todo esto y los recursos que están en esa organización. Bueno, lo que vimos un poco de la familia de Windows Server, que tiene que ver no solamente con el sistema operativo que es capaz de administrar los recursos propios de la máquina, sino que también administrar recursos distribuidos, o sea, equipos que están dentro de la red obviamente, pero bueno, también podrían estar fuera de la red, pero conectados a través de Internet, y poder administrar los recursos de manera centralizada, sobre todo en entornos empresariales donde de alguna forma necesito hacer bajada, instalación de manera distribuida de aplicaciones, tener perfiles y roles de seguridad distribuidos dentro de la red. Y por último, la virtualización como una herramienta que permite aprovechar de manera eficiente la infraestructura física y de manera de parcelar esa disponibilidad, encapsulando disponibilidad y dándole un uso específico en cada una de esas máquinas como una forma de optimizar los recursos. ¿Mm? Muchas gracias. Este era el contenido que les quería dar hoy día. No sé si puedo dar un espacio si es que hay dudas, preguntas, cualquier cosa, o lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. Por Lo acá todo, escucho. gracias. Ok. Bueno, entonces si no hay más preguntas,
Que tengan muy buenas noches y que descansen. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches, profe.